Lamentaciones. Ya que lo hayan encontrado, hermanos, se ponen de pie, hermanos. Lamentaciones. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo 4. Yo inicio con el 1. Me siguen con el 2, nos unimos en el 4. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Allá habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos, vamos a pedirle su bendición. Padre, gracias por darnos la bendición de estar una vez más en este culto. Ahora le pedimos que nos dé gracia en medio de todo este calor y ayude a mis hermanos que les afecta, Señor, que daña un poco nuestra salud, Señor. Ayúdenos. Ahora bendiga la predicación, salve a quien esté en esta tarde entre nosotros que no tenga salvación de su alma. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El libro de Lamentaciones en sí, esta palabra quiere decir los lamentos. Una profunda tristeza que hace lamentarse al ser humano. Son las lamentaciones del profeta Jeremías, aquel hombre que predicó a Jerusalén y no obtuvo casi ningún resultado temporal. Aquí en el versículo número 1 dice la palabra de Dios: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributoria. Tenemos la historia de esta nación de Israel. Desde el principio en que ellos estuvieron cautivos en el país de Egipto, estos hebreos. Usted sabe la historia que ellos, al encontrarse oprimidos, desesperados, maltratados, amenazados, se acordaron del Dios de sus padres. Se acordaron del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ellos claman al cielo a su Dios por liberación. Dios tiene compasión de ellos y les da su liberación por medio de Moisés. Transitaron 40 años por el desierto. En diferentes libros, como en el libro de Esdras o Nehemías, se nos hace mención de cómo Dios a través de los 40 años les dio alimento y les dio pan del cielo. Por los 40 años Dios les dio agua para que bebieran y les dio agua de la roca. Por 40 años Dios cuidó la ropa de ellos para que no se desgastara.
Por 40 años Dios cuidó de su calzado para que no se desgastara y sus pies no se hincharan. De noche les guiaba con fuego y de día les guiaba con una nube y les protegía del sol. El Espíritu del Señor los encaminaba, los cuidaba. Después Dios les da la tierra de Canaán, una tierra rica donde encontraron viñas y huertos y árboles frutales que jamás ellos habían plantado y ganado que jamás ellos habían cuidado. Vemos todos estos años la mano de Dios con este pueblo. La Biblia nos habla de esta gran nación, la más grande del mundo. La Biblia nos habla de la ciudad más importante del mundo, la ciudad de Jerusalén, donde se construyó el gran templo de Dios, construido por el hijo de David, por Salomón. Pero este pueblo, a pesar de todas las bendiciones, las protecciones, la paciencia y la gran misericordia de Dios y de su bondad, se rebelaron contra Dios, desobedecieron a Dios, hicieron compañerismo con las naciones paganas, se mezclaron con la gente extranjera y tomaron mujeres extranjeras para sí. Y todo eso estaba tolerando Dios y los había aguantado, enviándoles profeta tras profeta para que ellos enderezaran su camino y no se olvidaran del Dios que les había librado del país de Egipto, el Dios que les había dado la tierra de Canaán, el Dios que les había cuidado por todo el desierto. Pero no entendieron. Fueron muchos años, hermanos. Jeremías como profeta batalló. No vio casi ningún resultado. La sentencia de Dios vino sobre Jerusalén. Dios iba a usar el ejército de Babilonia para castigar a Jerusalén. Y Dios usó al ejército de Babilonia. Y ahí es donde vienen esas palabras de lamento. Este libro de lamentaciones. La tristeza de la destrucción y la cautividad de Sión. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de las provincias se ha hecho tributoria, dice la palabra de Dios. La iglesia actual, hermanos, es la Jerusalén espiritual. De la misma manera, Dios ha tratado con la iglesia a través de los siglos. Nos ha mostrado su amor, nos ha bendecido, ha cambiado nuestra manera de vivir. El día de ayer, visitando, mi esposa y yo vimos una escena que la verdad me dolió. Lo disimulé ante los ojos de mi esposa. Vimos a un padre de familia regañar a su hijo joven. Vimos a su madre alarmada por la discusión de entre el padre y el hijo. El padre comienza a regañar a su hijo joven y su hijo joven se le va hacia su padre a morderle como un perro su cuerpo. El padre
lo avienta hacia un lado, mientras que la madre llora y grita y les dice: ¿qué les pasa? No se peleen, cálmense por favor. Vimos un hijo golpear literalmente a su padre. Su padre toma una piedra en la mano y el joven, al ver la piedra, se quita los zapatos y corre en la calle. El pensamiento de mi esposa y mi pensamiento es que ese joven iba a buscar a sus amigos o a algún vecino para traer un puñal o un machete y matar a su padre, porque iba enojadísimo. Esas escenas se están dejando ver y serán más vistas más frecuentemente en la sociedad. Pero así como Jerusalén, esta gran ciudad reconocida por todas las naciones del mundo, llegó a un punto de corromperse y el juicio de Dios se declaró sobre Jerusalén. La iglesia es la Jerusalén espiritual. Somos ahora el pueblo de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, hablando de Jerusalén: sus enemigos han sido hechos, se han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. Y dice la palabra de Dios: la miraron los enemigos y se burlaron de su caída. En el 2013, donde suponemos que el mundo está siendo evangelizado, donde suponemos que nuestro país está viviendo el más grande de los avivamientos de toda la historia, encontramos que nuestros enemigos, los inconversos, tienen un reclamo para la iglesia de Dios, un reproche para la iglesia de Dios. Ahora se escarnecen y se burlan de muchos de nosotros, de la Jerusalén espiritual, por la vida rebelde y deshonesta, inmundana y liberal y corrompida de nuestras iglesias en esa generación. Así como los enemigos de Jerusalén miraron a Jerusalén destruida, abandonada, caída, se burlaron de su caída. Es lo mismo que la iglesia actual está pasando en estos años. La palabra de Dios dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Porque grande como el mar es su quebrantamiento, ¿quién le sanará? Había un hombre, hermanos, y qué triste que sean pocos los hombres que tengan el sentir y su corazón palpite de tristeza de la vida miserable y corrompida de los hijos de Dios en esta generación.
se desfalleció su alma, y yo, por ver a Jerusalén destruida, los niños muriendo de hambre en la calle, los jóvenes muertos a espada y los príncipes llevados cautivos a un país extraño. Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Cómo sufren y cómo se quebrantan los que son verdaderos hombres de Dios, por ver la paga del pecado en sus hermanos, en el pueblo de Dios. Como hemos dicho, y muchas veces lo hemos dicho, lo que hoy llamamos pruebas no son pruebas, damas y caballeros, en esta tarde. Es el juicio de Dios por una iglesia mundana, liberada y entregada, y corrompiéndose y pudriéndose como el mismo mundo. Y a los que tienen celo de Dios y aman la santidad y aman las almas y aman su iglesia, se duelen y sufren. Pensando hasta dónde vamos a llegar. ¿Qué más nos falta para ser tan perversos como el mundo? ¿Cuánto nos falta caminar para degenerarnos como este mundo que ya se ha degenerado? Nunca había sentido el corazón palpitar como el corazón de Jeremías. Dice la palabra de Dios: esta es la ciudad que decían, la perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra. Aunque las naciones eran paganas, al mirar a Jerusalén, al mirar la casa de aquel Dios extraño para ellos, dice la palabra de Dios que era el gozo de toda la tierra. Cuántas cosas buenas se han dicho en el pasado del cristianismo. Cuántos testimonios se han levantado en los años pasados de gente inconversa que los ha llevado a alabar y glorificar el nombre de Dios. Pero hoy los cristianos de hoy estamos dando pasos agigantados a la corrupción, a la degeneración, a la inmoralidad, al fraude y a la mentira. Y parece que a pocos les pesa, o a pocos les duele, y pocos lloran. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llevar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Pareciera que nuestra nueva generación se nos va a ir al infierno. Hoy hemos comenzado a ver
el juicio de Dios sobre su propia iglesia. Y lo más triste, lo que más pesa y duele a quien es varón de Dios, porque pocos lo son hoy en día, es que a pesar del castigo de Dios, a pesar de la bendición de Dios, a pesar del látigo de Dios, no vemos una pizca de arrepentimiento en nuestras iglesias. Se fornica, se adultera, se ve pornografía, se emborracha, se miente, se estafa, se pelean como perros en sus hogares los cristianos. Y no hay, parece, quien se arrepienta y diga: Dios, te he fallado, me siento sucio y miserable, indigno de ser tu hijo. Aún vienen a la iglesia con soberbia y altanería, y como si nada estuvieran haciendo. La palabra de Dios dice: por tanto esperé por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, por en que nunca decayeron sus misericordias. O si hay una cosa, el por qué estamos aquí, es por la misericordia de Dios. Pero aún así, la rebeldía, la corrupción en las iglesias ha penetrado como un río impetuoso que está arrastrando desde los más chicos hasta los más viejos. Había más decencia y más pudor y más honestidad y temor entre los hombres del pasado, aunque no conocían al Dios de los cielos. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Yo he visto llorar a muchos cristianos porque están en problemas, porque están enfermos, porque están en aprietos. Cansado estoy de ver gente llorar. Cansado estoy de ver madres llorar. Cansado estoy de ver jóvenes y jovencitas llorar. Porque meramente son lágrimas que vienen de los ojos y no del corazón. Porque lo que Dios espera, hermanos, que nos lamentemos de nuestro triste pecado que nos arruina
nos hace miserables, corruptos, perversos, malvados y duros de corazón. Laméntese el hombre en su pecado. La gente inconversa dice: ¿por qué los hermanos ahora están en la miseria como nosotros? ¿Por qué ahora la iglesia tiene problemas como nosotros? ¿Por qué los hermanos enferman como nosotros? ¿Por qué los hermanos mueren como nosotros? La respuesta es: por nuestro pecado. Hay noches que no duermo por pensar a dónde vamos a llegar. He deseado con todo mi corazón, y si quiere verlo mal, huir a lo más remoto de mi país, donde no hay civilización de seres humanos, porque estoy cansado de la corrupción, de la inmoralidad, del pecado que amenaza a todo hijo de Dios. Dice la palabra de Dios: los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Oh, recuerdo cuando la vestimenta de las damas en nuestra iglesia era decente, cuando el habla de los cristianos era decente, cuando las acciones de los cristianos eran honestas y decentes, cuando teníamos una educación cristiana y teníamos el temor de Dios. Ha quedado atrás todo eso y hoy somos como Sodoma. Porque quisiera desmentir y quisiera pensar que estoy engañado yo mismo, quisiera pensar que yo estoy exagerando, pero la verdad es que la iglesia hoy en día hay quienes ven pornografía y están cayendo en homosexualismo, lesbianismo, adulterio y fornicación, como la ciudad corrompida de Sodoma. Me atrevo a decir que hay hombres cristianos y mujeres cristianos que se sientan en el internet juntos a ver pornografía. Dice la palabra de Dios: ¿por qué se ha aumentado la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que escapara contra ella, sin que acamparan contra ella compañías? Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro, oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Pareciera que hemos llegado a un tiempo de alejarnos tanto de Dios que no tenemos el discernimiento del bien y del mal, que aún los mismos inconversos hoy en día no nos conocen que somos cristianos.
¿Qué días? ¿Qué días cuando mi corazón se llenaba de gozo? ¿Qué días aquellos cuando iban vecinas a mi casa y decían a mi esposa: qué lindas jovencitas de su iglesia pasan los sábados por mi casa? Hermana, qué hermoso se visten esas niñas. Présteme uno de sus vestidos. Patrones, ir a las iglesias a buscar empleados y decir a los hermanos que trabajaban en sus empresas: si hay más gente en tu iglesia como tú, tráeme 12. Eso es lo que necesita mi negocio. Parece que el gran testimonio que levantaron otros, nos estamos encargando de tirarlo al suelo nosotros. Testimonios que se pagaron con precio de sangre. Ese Monterrey abrió para la gloria de Dios las puertas al cristianismo hace más de 100 años. Los bautistas levantaron el nombre de Cristo, levantaron el testimonio y fueron arrastrados en las calles de Monterrey y asesinados, y quedó el rastro de la sangre en Nuevo León por aquellos hombres que, a pesar de la amenaza, levantaron el nombre de Jesucristo. Y después de 100 años, nosotros nos estamos encargando de pisar el nombre de Jesucristo. Nunca los inconversos que conocen el cristianismo hubiesen pensado que la iglesia, la luz del mundo, la sal de la tierra, sufriera castigos del Altísimo, que fueran quebrantados como una nación pagana han sido quebrantadas, y que sufrieran como el más triste pecador sin arrepentimiento. Jamás se imaginarían. Y ahora tenemos gente inconversa consolando el dolor de los hijos de Dios. Todo por la maldad que hemos dejado entrar a nuestras vidas, hermanos. El hermano de mi nuera, si no estoy mal con la información, dice que en muy poco tiempo, de cada 5 personas en el mundo, 2 van a tener cáncer. Sería interesante investigar cuándo una enfermedad se convierte en una plaga. Y yo creo que muchas enfermedades que hoy en día hay en el mundo, enfermedades que han atacado a millones y a millones y cientos de millones de personas en el mundo, pudiéramos estar hablando que son plagas, entre las cuales los mismos hijos de Dios ya las estamos sufriendo bajo el mismo techo de la casa de Dios. Hoy tenemos a jóvenes y señoritas llevando un cristiano, llevando un noviazgo como el mundo, saliendo a solas, abrazándose, besándose y manoseándose
y lo más triste y lo más vergonzoso, que los padres están de acuerdo. Al punto que han perdido la conciencia, y algunas madres cristianas dicen a sus hijas: nada más cuídate que no me traigas un hijo a la casa. Hasta ahí llegamos. Padres totalmente desubicados y desorientados, diciendo a su hijo: si tienes novia y te vas a meter con ella, no te olvides de llevarte el preservativo. Hasta ahí la iglesia de Dios está llegando. Escúcheme bien. Necesitamos retomar el camino. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Paguemos el precio que tengamos que pagar, porque si no lo hacemos, perderemos lo poco que nos queda en nuestras iglesias. Si la iglesia bautista Sinaí es extremista, exagerada, se ha apartado de todo movimiento cristiano, ¿qué importa lo que digan? Más nos vale que nos importe lo que diga Dios de esta iglesia. ¿A quién le pesa? Ver niños huérfanos y hambrientos por el miserable alcohol. Mi esposa recogió una cajetilla de cigarros. Hay veces que yo no quiero ver. Oh, yo sé que tengo una apariencia de un liderazgo fuerte, pero usted tiene enfrente al hombre más débil que jamás se imaginó. Si he logrado algo, no es por mí, es por la gracia de Dios y por el amor que Dios les tiene a ustedes. Pero aún enseñándole al mundo una cajetilla de cigarros con un bebé recién nacido, con oxígeno para rescatar su vida, y diciendo al fumador: esto es lo que causa el cigarro. Aún así, compran su cajetilla. Y bien nos sorprenderíamos cómo la gente está tan tonta, tan ingenua, cómo la gente puede estar tan loca. Así es. El alcohol ha traído miseria al mundo y muerte al mundo. Recuerdo aquella noche, 5 hermanos y yo, en un cuarto de vecindad, 4x4, dormidos en el piso, almohadas de trapos viejos, una madre sentada en una silla vieja, a las 12 de la noche,
esperando que su esposo llegara con comida. Una imagen que tal vez me la voy a llevar al cielo. Vino como un tronido del cielo y la puerta se abrió de par en par. Y entró un hombre embrutecido, el cual mamá esperaba que viniera con 1 litro de leche, blanquillo y tortillas, y entró su esposo con una garrafa de gasolina, la roció a sus 6 hijos y nos prendió cerillo a todos sus hijos. No puedo olvidar a mamá llorando y gritando, apagando el fuego de sus niños. ¿Usted cree que yo tenga derecho de tomar una copa de vino, sabiendo que el vino estuvo a punto de asesinar a mis 5 hermanos y a mí? Oh, que Dios nos ayude, porque quizás para algunos o muchos de los que estamos aquí, este mensaje será la última advertencia de Dios. Es tiempo de discernir y entender que el diablo quiere destruirnos para que seamos escarnio y burla de este mundo. Saca la televisión, salte del Face, salte del internet, deja las amistades mundanas, no faltes a los cultos, conságrate para Dios, vive para Dios. Si nadie quiere querer cambiar, que nuestro Dios hoy nos mire y tenga misericordia, y nosotros con su ayuda tomemos el rumbo que hemos dejado hace años. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, mi corazón está roto, quizás más quebrantado que nunca. No sé qué hacer en algunas cosas. Y la verdad no puedo. Lo necesito. Y la razón que me mueve de estar aquí no es nada material. Es esta gente que me ha permitido conocer y amar. Oh Dios, haga un milagro en esta iglesia. Que como nunca su pueblo sea sincero y venga a este lugar y reconozca y caiga en sus rodillas, y los ojos que no se han mojado hace años, que hoy se mojen de lágrimas de arrepentimiento. Oh Dios, bendiga por favor esta invitación y salve a quien esté sin salvación. Si Dios te habló, no voy a insistir. Solamente ven. Ven al altar en este día.